Quiero hablar sobre los 3 impedimentos de Jacob. Digan, los 3 impedimentos de Jacob. Dicho esto, lo confieso yo para mí, hágalo usted para usted. Yo también soy Jacob. Diga, yo también soy Jacob. Todos nosotros tenemos un Jacob adentro. Pero Jacob es un mellizo, más que mellizo es un gemelo. Es un gemelo. Su hermano Esaú eran gemelos. Es decir, que si tengo un Jacob, también tengo un Esaú. Y no voy a mirar los 3 impedimentos de Esaú esta noche, los miraremos en otro momento. Pero quiero mirar los 3 impedimentos de Jacob. Y a medida que exponemos el relato bíblico, usted se va a dar cuenta que realmente tenemos un Jacob adentro. Que así como el antiguo patriarca tuvo que batallar con él mismo, Jacob contra Jacob, también nosotros tenemos que batallar con nosotros mismos para poder gozar de las bendiciones de Dios y todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Amén. Y también tenemos a Esaú, que no lo presentamos, pero no lo vamos a mirar esta noche. En realidad, siempre en la creación todo es dual, todo es bipolar, cielo y tierra, Dios y diablo, luz y tinieblas, los mares y la tierra, todo es dual. Y es un principio del hermetismo creacional, que son 7 principios. Este principio que estoy hablando, de la dualidad, de la polaridad. Nosotros mismos, sea varón o mujer, tenemos esa polaridad en nosotros. Aún en nuestra estructura física, nuestro cerebro tiene una parte femenina y una parte masculina, tanto en el varón como en la mujer. Claro que la mujer opera más en la parte femenina y el varón en la parte masculina, pero el equilibrio entre las dos partes hacen al hombre. El hombre está constituido por varón y hembra, varón y mujer. Es decir, si tengo mujer sola, no tengo hombre. Si tengo varón solo, no tengo hombre. Para que se forme el hombre, tiene que estar varón y mujer juntos. Y todos nosotros, cuando Dios nos trajo al mundo, nos dio nuestro par. Si soy mujer, me dio mi par masculino. Si soy varón, me dio mi par femenino. ¿Cómo se entiende esto? Cuando Dios creó al primer hombre, a Adán, era uno. ¿Y qué pasó? Dice, Dios trajo un sueño profundo. La palabra sueño profundo tiene un sentido espiritual que lo subrayo, pero no lo voy a explicar. ¿Y qué hizo? Sacó una costilla del lado del corazón de Adán y de esa costilla creó a la mujer. Hoy la ciencia diría que la clonó. No sé si la clonó, pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora piensa, el día que usted nació, varón o mujer, si es varón, le falta una costilla. ¿Ok? Pero esa costilla, si usted nació hoy, no va a nacer el siglo pasado, está en su misma temporalidad. Esa costilla que nació, que es femenina, necesita un cuerpo donde salir. ¿Entiende la figura bíblica? Estoy repasando lo que dice el libro de Génesis. La
la gran aventura que tenemos los seres humanos, seamos varón o mujer, es descubrir, en el caso del varón, cuál es mi costilla, y en el caso de la mujer, cuál es mi cuerpo. En ese sentido somos un poco Colón, hay que descubrir nuestra América. El problema está que si yo me uno a la costilla equivocada, a ver, ¿y qué sería? Yo tengo una talla, y la talla mía es única. Hay otro que tendrá la misma altura, pero la proporción, lo que se llama el piné, es único, personal, es como la huella digital. Quiere decir que la costilla que me sacaron tiene todo un diseño exclusivo. Si yo me pongo una costilla equivocada, piense usted si tiene pie calza 47, se pone un 49, le va a quedar grande, por ahí va a caminar, va a volar el zapato por allá. Y si pone un número menor, va a andar que no va a poder caminar del dolor. Algunos se unieron a la costilla equivocada y sufren porque es grande o porque es chica. De los dos lados hay problema. Pero cuando usted tiene la talla exacta, todo va de Dios. ¿Sí? Así que eso no. Amén. Entonces, una de las cosas importantes en la vida de todo hombre y toda mujer es a quien escoges como compañero o compañera de tu vida. Claro que una persona, como éramos nosotros antes de conocer a Cristo, que no conoce a Dios, que no entiende estos principios espirituales que Dios creó, le da lo mismo cualquier cosa, y así anda el mundo. Hoy están frente a incluso un altar y se juran vida eterna, y a los 6 meses están que no se aguantan, plato por acá, no se tiran con la casa porque es grande, y al año ya está cada uno por su lado, y se juraron un amor eterno, y por el cual le metieron a Dios en el medio. Y el problema está en esto que estamos planteando. Diga, costilla equivocada, cuerpo equivocado. Entonces, una de las grandes aventuras, justamente, cuando conocemos a Dios, en un sentido, corremos con ventaja, porque conocemos esto. Entonces, cuando yo voy si soy varón y mujer, y voy a ver mi otra parte, a ver, cuando usted encuentra la medida exacta, todo armoniza. Ya sea que usted lo escuchó a él, si es mujer, lo que piensa, todo usted se siente atrapado, atraído, porque piensa como yo, quiero lo que yo quiero. Es decir, todo va como si fuera, se conociera, es como si lo conociera toda la vida. Y claro, lo que pasa es que el hueco llama, todo vacío tiene que ser lleno. ¿Por qué digo esto? Porque está en correlato con lo que estamos planteando, que todos nosotros tenemos un Jacob y un Esaú. Y se plantea la misma lucha. Dentro mío, los dos están conviviendo. Y vamos a ver que aunque son gemelos, son diametralmente opuestos. Cuando usted lee la descripción de uno y otro en la Biblia, de Esaú se habla que era fuerte, grande, velludo y colorado y velludo. Y era un hombre grande, fuerte. Jacob
era más envidiada. Dice que a Esaú le gustaba la calle, bueno, la casa, irse al monte, cazar, con Z. Le gustaba la casa, andar por la calle. Y Jacob era varón de su casa. No le gustaba mucho la calle, no era feliz en su casa. Encontraba tantas cosas para hacer en su casa que no tenía tiempo para pensar en el afuera. Al otro no le gustaba la casa con ese, estar en su hogar. Se sentía encerrado, nada le gustaba. Le gustaba andar dando vueltas por ahí. Eso pasa, ¿sí o no? Pasa en los hijos ahí. Y vemos que eso convive, claro, convivir con dos maneras de pensar distintas. Saca chispa. Más que chispa, saca estrellas. Se estrella. Y esa lucha la llevamos adentro. Y mientras esa lucha nosotros no logramos armonizarla, andamos con la cara de indio de madera, ni una sonrisa, todo está como si no comeríamos hace un mes. Porque tenemos un problema interno. Y mientras no armonizamos, no resolvemos, lo voy a decir en estas 5 palabras, no soy feliz. Usted puede tener un buen pasado económico, en una casa, pero usted no es feliz. Porque el problema está en nosotros. Y como a nosotros nos cuesta reconocer que soy un problema yo mismo, indicamos afuera. Y me acuerdo de este chiste que hacen los árabes. ¿Saben lo que es el chanclí? El chanclí es un queso árabe que se hace como de 1 litro de leche y sale una pelotita así concentrada. Bueno, el sabor después que usted lo come es rico, pero ese diurno, si usted no está con el diurno, y el abuelo árabe le gustaba el chanclí. Entonces había comido chanclí y le quedó en los bigotes. Entonces iba al dormitorio y decía, ¡qué mal huele acá! Iba al baño, ¡qué mal huele acá! Iba por todos lados, le echaba la culpa a todos los demás, que el problema estaba en él. Y ese es el problema que nosotros también llevamos en esta. Nos cuesta reconocer que tengo chanclí en el bigote. Entonces quiero mirar una de las partes. Seguramente habrá más, pero aparecen 3 muy groseros, muy gruesos, tanto en la vida de Jacob como en la vida de Esaú. Yo voy a mirar esta parte de la vida de Jacob. En primer lugar, cuando leemos la historia de Jacob, Isaac se casó ya un hombre grande. Y la historia, bueno, Abraham manda a camello a Harán y allí conoce a Rebeca, una mujer hermosa, y se casa con Rebeca. Pero descubren que Rebeca era estéril, que no podía tener hijos. Y Isaac quería tener hijos. Entonces él, aparte de eso, en los tiempos antiguos, una mujer que no procreaba era mal vista, era deshonrada, porque una de las funciones de la mujer era tener hijos, prolongar la familia, el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Isaac ora, ayuna, y Dios lo oyó. Dice, oyó Dios la oración de Isaac, y hizo que Rebeca la curó, no sé cómo hacía la maternidad, quedó embarazada.
Y cuando queda embarazada de gemelos, de 2. Y ella a la noche tenía unos dolores bárbaros porque el estómago me parece que le estallaba. Y aún en el día, y lo que pasaba es que los 2 muchachitos que estaban ahí, en un estado embrionario, estaban a las trompadas limpias y a las patadas, y claro, la pobre madre ahí, imagínense. Entonces oran, y Dios, el profeta habla y dice, hay 2 naciones en tu vientre. No niños, 2 naciones. Es decir, 2 bebés que son un pueblo cada uno, multitud de gente cada uno, con muchas cementerios. Y la palabra profética viene, el mayor servirá al menor. El mayor será siervo del menor. El menor será mayor que él, en el sentido, pero en realidad es el menor. Estaban en el vientre, no habían nacido. Es más, Dios dice, yo a Jacob lo amo, a Esaú no, lo rechazo. Y la madre, frente a esta palabra de Dios, dice, ¿cómo? Me parece injusto. Todavía no han dicho ni muá, ni llorar, y ya uno sí y el otro no. ¿Es injusto Dios? Eso está en el libro de Hebreos. ¿Cómo se explica esto? De que Dios no es injusto. Muy simple. Diga, porque Dios no es hombre. No piensa como hombre. Dice que los pensamientos de Dios son más altos, así como el cielo y la tierra. Dios no piensa como hombre, no escucha como hombre, no mira como hombre. ¿Cómo mira el hombre? El hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Y cómo juzga? Juzga según lo que ve. Y muchas veces lo que vemos me da la impresión de que fuera negativo. No es negativo, es positivo. Como no entiendo la trama de lo que hay atrás. Es decir, el juicio del hombre juzga lo que está delante de sus ojos, pero Dios no. Entonces viene, ¿cómo mira Dios? No mira como el hombre. ¿Cómo entonces? Dice, porque yo, Jehová, no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Es decir, al contenido, no al envase. ¿Qué es más importante? ¿El envase o el contenido? El contenido, lógico. El vaso de barro tiene oro adentro, y es barro. Hay otro que tiene la apariencia externa y no tiene nada, está todo podrido adentro. Estoy hablando de los fariseos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo mira Dios? Primero, Dios mira, penetra la materia, el corazón está dentro. Es decir, cuando Dios me mira partícula por partícula, átomo por átomo. Yo no puedo mirar hacia adentro. Aparte, Dios no vive en el tiempo. El tiempo es pasado, presente y futuro. Dios no vive en el tiempo. Dios vive en la eternidad, en el sin tiempo. La vida de Dios es un eterno presente. Es un eterno hoy. No existe ayer, existe hoy. No existe hoy es hoy y mañana es hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios los mira, no los mira en el vientre todavía formándose como bebé, sino que ve toda la vida de ellos, que después van a desarrollar en el tiempo. ¿Cuántos años vivió Jacob?
147. Es decir, Dios nos miró en esa mirada, Dios miró todo el futuro, el pasado y el presente de los dos. Entonces, como si vio la película antes y conocía lo que hizo el uno y el otro, y lo que después que se replica la vida de ellos, vemos que la vida de Saúl fue un fracaso, fue un desastre, tanto deshonra para sus padres, no valoró las cosas de Dios, y también se replica la vida de Jacob. Entonces, cuando Dios se escoge, no le erró. ¿Me explico? Está mirando el producto terminado, no así. Entonces está diciendo, este es bueno, porque conozco toda la historia. Y este es más, porque conozco toda la historia. La madre, claro, no entiende eso. Ahora, yo me quiero ubicar en Jacob. Y quiero ir, la historia de Jacob, aunque vivió 147 años, la parte importante para él como individuo, como persona, han sido 3 instancias de su vida, 3 instancias. La primera instancia es cuando él, por primera vez, va a la ciudad Luz, que él le pone Betel. La primera vez que él, allí, por primera vez, él conoce a Dios. Él tenía un informe de Dios dado por la experiencia de otros. Seguía una fe en Dios por la tradición de los padres, de los abuelos, de los tatarabuelos, porque él viene de los antediluvianos. Pero él nunca conoció a Dios. Es lo que pasa con muchos hijos nacidos de un matrimonio creyente. Los hijos nacen y escuchan que el papá recibió el Espíritu Santo, que la mamá recibió sanidad, pero él nunca vio eso, nunca experimentó. Parece que su fe es tradicional, pero no tiene convicción personal, hasta el día que el Dios de sus padres se le revela. Entonces empieza a experimentar algo personal con Dios. Acá es lo que pasa. Jacob nunca conoció a Dios. Sabía por el padre, por la madre, por los abuelos, etc. Pero él, religioso. Entonces la primera instancia es Betel. Y la segunda instancia se llama Peniel. Y la tercera instancia es otra vez en Betel. Y vamos a mirar en un momentito, no todo, la parte que nos interesa de las 3 instancias. Para Jacob, la vida de él importante comienza en ese punto que se llama Betel. Allí comenzó todo. Y luego en el segundo Betel, Dios lo trae al final, donde todo comenzó. Y así pasa con nosotros también. Pero entre los 2 Betel, el primer Betel del inicio y el Betel segundo de final, hay un Peniel. ¿Y qué es un Peniel? Es el enfrentar a Jacob contra Jacob. Es el enfrentar con sus miserias. Es el enfrentarse con lo que realmente él es, no lo que él muestra. Es el enfrentarse con su miedo. La Biblia dice que Dios es amor. Y nosotros pensamos que lo contrario al amor es el odio.
Pero bíblicamente no es el odio lo contrario al amor. Lo contrario al amor es el miedo. El amor a Dios es tener fe en Dios. El miedo es tener fe en el diablo. Cuando yo tengo miedo es porque yo creo que Satanás es más poderoso que Dios. Pero cuando yo conozco que Dios es más poderoso, por ejemplo, si me tomo una enfermedad grave, difícil, claro que me aterra la muerte. Y si yo oro y Dios no me sana, digo, el diablo es más fuerte, me voy a morir. Pero cuando yo conozco y amo a Dios, el amor vence al miedo, vence al temor. Y la persona se sana. Doy un ejemplo simple. Ahora, Peniel entonces la confrontación de Jacob a Jacob. Y mientras hablo esto viene un texto, viene una porción de la Biblia a mi mente. El apóstol Pablo, cuando él ya sabía que su tiempo en la tierra se acaba, ya es un hombre anciano, mayor, ya hizo toda una obra apostólica, introdujo el Evangelio en Europa, lo llevó a Italia, a Roma, lo llevó a Britania, lo llevó a España, es decir, lo llevó a Asia Menor, es decir, se expandió el Evangelio a través de Pablo por toda Europa y por Asia Menor. Y ya siendo un hombre mayor, sabiendo que la obra que Dios le encomendó se había cumplido, ahora solo me resta que el Señor, nuestro justo juez, me dé la corona de justicia, porque yo he acabado la carrera con gozo. Entonces ya no tiene sentido que siga la tierra. Me voy con el Señor. Y sabía ese tiempo que venía, entonces tiene que dejar el sucesor, su delfín. Y el sucesor de Pablo es Timoteo, un joven. Entonces, en las estancias finales, así como celebramos la cena, y es donde Jesús estuvo con los 12 discípulos, porque fue la última cena después se lo crucifican, allí Jesús da las instrucciones finales. Pablo con Timoteo, en la carta de Timoteo, la segunda carta, la segunda hace lo mismo, le da las instrucciones finales. Y entre las instrucciones finales le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de la doctrina. Y escúchame, Timoteo. Timoteo, ten cuidado de Timoteo. ¿Qué? ¿Yo? No, Señor, del diablo, no, de vos. El que lo puede hacer fracasar a usted no es el diablo. El que lo puede hacer fracasar a usted es su temor. Por esta relación que estoy diciendo, que tenemos un Jacob y un Esaú. Entonces Pablo le está diciendo, ten cuidado de lo que enseñas y ten cuidado de ti mismo. Porque haciendo así, teniendo cuidado de lo que enseñas y teniendo cuidado de ti mismo, vas a hacer una bendición y una edificación a la iglesia. Y esta segunda parte de tener cuidado de nosotros mismos, adolecemos la mayoría, aún estando en la iglesia. Y es muy, ¿qué diría? No sé qué palabra triste, o lamentable, encontrar personas que 30 años, 40 años de evangelio, todavía no se le decide a ellos mismos. Su yo es tan fuerte que son un problema en la casa, en la iglesia, porque nunca se vencieron. Este era el problema de Jacob. Y es lo que vamos a tratar esta noche. ¿Me está siguiendo? Entonces quisiera mirar la primera parte, el primer Betel, en el libro de Génesis,
capítulo 28. No voy a leer todo, solamente unos versos. Y voy a hacer énfasis en los pensamientos que hay. Verso 10, Génesis 28. Dios aparece a Jacob en Betel. Este aparece por primera vez, se le revela. Dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, la puso de cabecera, se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella, por la escalera. Y aquí Jehová, Dios, estaba en lo alto de ella. Por primera vez que Jacob tiene un encuentro con Dios en sueño. Y Jehová estaba en lo alto y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Escucha ahora, volveré a traerte a esta tierra, es decir, a vender de vuelta te voy a volver a traer. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, cuando te traiga de vuelta, yo voy a cumplir todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Nunca tuve un encuentro. Y tuvo miedo. Epa. Escúchame, no se encontró con el diablo. Se encontró con Dios. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Sería tan feo Dios? ¿Sería tan malo? Tuvo miedo. No sé si usted tuvo la experiencia a veces de entrar a algunos lugares que son tan imponentes, tan altruistas, que usted se siente sobrecogido, se siente chiquito. Yo tuve esa experiencia cuando fui por primera vez a Europa y entré a algunas catedrales en Alemania, en Notre Dame en Francia. La arquitectura es tremenda, se llama el pórtico gótico que hace así, parece que usted mira que no termina más, y todo el lugar mobiliario, todo está. Usted incluso entra y siempre con otro, che, y no te dice, ¿por qué hablamos despacio? Está solo usted, porque el lugar es tan imponente que usted se siente chiquito, porque todo lo que ve, la dimensión, es muy fuerte. Piense usted cómo será Dios, el ambiente de Dios. ¿Me entiende? Después, no lo voy a leer, lea Hebreos 12, allí cuando habla
cuando ellos ven a Dios en el monte de Sion, todos tienen miedo, porque el espectáculo que ven es tremendo y no está describiendo el infierno. Bueno, dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, y se levantó, amaneció. Bueno, quiero mirar 2 o 3 cositas en esta parte. Primero, Jacob, como dijimos, él no conoce a Dios. Primera vez que se la conoce. No sé cuál fue su experiencia dentro del Evangelio. La primera vez que usted tuvo ese encuentro con Dios. Para mí fue, me noqueó, realmente. Porque Jesús se apareció. No era ni evangélico, ni estaba en un culto, ni había una cruzada, nada. Lo único que dije, Dios, si tú existes, yo te quiero conocer. Y en ese momento yo estaba pasando un momento muy bravo, muy difícil. Tenía entre 16 y 17 años. Y es como si dije, abracadabra, el Señor se apareció. Y esa presencia fue tan tremenda que yo no me di cuenta y caí al suelo, pero no me di cuenta, y no caí para atrás, caí para adelante. Y en la alfombra, en mi habitación, fue mi habitación, me di cuenta que caí porque cuando respiraba polvillo, me di cuenta que estaba sobre la alfombra. Dije, ¿qué hago yo acá? Y renglón seguido, estoy parado con las manos así, y yo tampoco quise pararme. Y quería bajar los brazos y no podía. Después leí en la Escritura que el que domina la lengua domina todo el cuerpo. ¿Señor? ¿Por qué? Porque me llenó con su espíritu y empecé a hablar en otros idiomas. Y yo no podía parar, yo quería dejar de parar de hablar, no podía, no me respondía. Así perdí mi motricidad, no mi conciencia, siempre estuve consciente de todo. Pero toda la parte motriz, el Señor tomó el control del cuerpo, de la lengua, de todo. Claro, fue demoledor. De allí cambié totalmente. Yo sabía salir todas las noches, por una semana me salí a la calle. Esa me puse especialista, no me lo saqué una semana. Y acudí a la Biblia, mi abuela tenía una Biblia vieja, y no me la quería dar porque decía, no, vos sos un loco, si lees te vas a volver más loco, así que no. Pero abuela, dámela, y me dio una Biblia. Y la leí a la Biblia en una semana. No entendí un montón de cosas, pero la leí. Pero quiero decirles que cuando usted tiene un encuentro con Dios, claro, yo soy sincero, yo tuve miedo, porque era tan puro todo, era una energía tan fuerte que yo no la conocía, que me dominó totalmente. Imagínense. Ahora, y cada uno tiene su experiencia, ni la una es mayor que la otra, cada uno Dios se nos revela como nosotros somos, y si usted me dice, está bien con la experiencia, yo la verdad no la cambio por otro, yo he escuchado otras experiencias en otros que ángeles, yo no vi nada de eso, pero yo no la cambio con la que personalmente tuve. Y sin lugar a dudas usted tampoco cambia la suya. Ahora, Jacob no conocía a Dios. Quiero que usted entienda la condición que él llega y la situación que vivía. Yo estaba haciendo cuenta cuántos años tiene Jacob cuando él está acá en Betel. Sabemos que él vivió 147 años. Sabemos que él estuvo 17 años en Egipto. Él va a la edad de 130 años a Egipto.
y vive 17 años y muere en Egipto. Estoy mirando la Biblia. Sabemos que José tenía 30 años, 32 porque va al segundo año Jacob, 32 años cuando Jacob tiene 130. Quiere decir que si el resto, los 32 años que tiene José, encuentro la edad que Jacob lo engendró a José. 130 menos 32 son 98 años. Jacob a los 98 años tuvo a José. ¿Y en qué periodo tuvo al primero, al Rubén? Cuando leemos en Génesis 32, verso 1, dice que desde que él huyó de su casa hasta Peniel pasaron 20 años. Es decir, que si a los 98 el resto 20, ¿cuánto me queda? 78. ¿Sí? Es decir, que cuando él está acá en Betel no es un jovencito. Claro que ellos vivían muchos años, pero yo, para que tengamos una idea, Jacob tenía entre 60 y 65 años. Y es bueno que miren, ahora, ¿qué pasa? Esos 65 años, él vivió en el hogar de su padre Isaac, su madre Rebeca, y en el hogar se daba esto, que Jacob era el mimado de su madre, y Saúl era el mimado del padre. Dice que Isaac amaba a Esaú porque Esaú le daba de comer, le traía la caza, los animales que él cazaba, le hacía guisado, y claro, siempre me hace asado, así que este es mi preferido. Es decir, que lo prefería por el estómago. ¿Okay? Y Isaac era amparado por su madre. Y esto creó un problema psíquico en Esaú y en Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob, y más en la cultura oriental antigua, Jacob quería ser reconocido por su padre, que su padre pusiera los ojos en él, que lo valorara. Pero todos los ojos de Isaac eran para Esaú. No sé qué hace alguno que son dos hijos. Yo soy el menor de dos. Y en un hogar así es bravo. El menor va a decir, Jacob tenía siempre una angustia. ¿Cuándo el papá me va a encontrar algo bueno en mí? ¿Cuándo va a tener una expresión de cariño? Como lo hace con Esaú. Es decir, Jacob creció con ese, ¿cómo se llamaría? Aparte del problema psicológico, resentimiento. Y por otro lado, Esaú le tenía celos a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob lo que él hacía, un muchacho de su casa, lo hacía bien, ordenado, disciplinado. Entonces todo lo que Jacob hacía era muy bien 10. Recuerde que aún en las cosas de Dios, de parte de Dios hay una predilección a Jacob. Recuerde que está desde el vientre. Dios le dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Está en el libro de Malaquías, en su escrito tal cual estoy diciendo. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces la genética de Esaú había hacia su hermano un celo malo. Él no soportaba
lo quería sacar del medio porque así quedase él como el favorito de la parte espiritual. Entonces los dos tenían un problema acá. Escuchen, si hay un Jacob en mí y hay un Esaú, algo de eso debe haber. ¿Está aquí? Amén. Entonces, Jacob tenía por un lado que él no conocía a Dios. Tenía celos de su hermano porque su padre no lo reconocía. ¿Y qué más? Había algo más. Jacob, como está acá en Betel, ¿por qué está en Betel? Él huye de su hermano. ¿Por qué? Porque se quedó con la bendición por un plato de lentejas, se lo cambió. Y le robó la primogenitura, disfrazándose, acuérdense del corderito. Es decir, el hermano juró matarlo, porque le robó la primogenitura y la bendición. Entonces Jacob huye. Pero él tiene la bendición y tiene la primogenitura. Ahora escucha, ¿cómo puede ser que un creyente, una persona que sabe que tiene la primogenitura y que tiene la bendición, no tiene nada? Porque Jacob llega a un estado que no tiene comida, no tiene ropa, no tiene un techo, es pobre. Pobre, llega acá pobre. No tiene un peso partido por la mitad. No sabe qué va a comer mañana, ni dónde va a vivir, no tiene ropa, pobre. Pero tiene la bendición y la primogenitura. Y usted diría, pero escuchame, si tenés la bendición, ¿cómo estás pobre? Si tenés la primogenitura, al favor, ¿cómo estás así? Entonces la pregunta que surge es, tengo, pero no me funciona. ¿Ok? Tengo, no es que no funcione, no la sé hacer funcionar. Usted puede tener una computadora última generación, hace cálculos exponenciales, pone todos los adelantos que tiene, y usted lo único que sabe es poner papá, mamá, 1 más 1, 2, pero la computadora puede hacer mucho más que eso, puede hacer cálculos de estructuras de edificios, puede hacer un balance, puede hasta dar una receta médica. Si usted pone el programa correspondiente, la soluciona, ¿sí? Pero mientras usted no la sabe manejar, no sabe cómo funciona, tiene y no tiene. Es decir, ¿de qué me vale la bendición y la primogenitura si no me sirve? ¿Para qué quiero tener una computadora última? Si con una de las viejitas, con la calculadora, me hago lo que tengo que hacer. ¿Me está siguiendo? Entonces tenemos estas situaciones, que esas tres cosas que él tiene. Cuando llega a Betel, se le soluciona una, la primera. ¿Qué? Por primera vez, él tiene la experiencia que tuvo su papá, su abuelo, con la persona de Dios. Por primera vez, Dios se le revela, se le aparece. Por primera vez está en la presencia de Dios. Y ya lo hemos leído. Se queda admirado, pero tiene miedo. Él se tiene... A ver, la palabra miedo acá, que se tiene temor reverente. Si usted le pega una patada a la electricidad, la próxima vez que usted va a ver los cables, va a pensar 10 veces en tocarlo. Le va a tener respeto. Ahora usted sabe, si no tiene electricidad, no tiene luz, no tiene un montón de cosas. Algo así pasa. Ahora, lo segundo es esto. Él ignora lo
que él recibió, ignora la primogenitura, cómo se activa, ignora cómo se activa la bendición. Y teniendo esto como creyente es pobre, entonces, pero escúchame, ¿usted es creyente? Sí. ¿Usted cree la bendición? Sí. El bendecido es bendecido. Donde quiera que va, las cosas se le solucionan. ¿Qué pasó? Y bueno, la tengo y es como si no la tuviera porque no sé cómo funciona. ¿Usted sabe cómo funciona el Evangelio? Porque puedo venir, reuniones, años, y no me cambio. Y escucho testimonios de otros. Entonces tengo que reconocer que no entiendo cómo funciona. Está acá. Pues yo también aprendí, tuve que aprender. Entonces, por un lado esto. Por otro lado, está el tema de su hermano. Pienso un poco, después que él lo estafa al hermano, ¿por qué? Porque se pone la ropa de él, como él era velludo, él se pone el cuero de la oveja, porque el padre Isaac era ciego, ya era ciego. Y Jacob, de tanto andar corriendo, qué sé yo, tenía transpiración y tenía un monte. En cambio, Jacob, muchacho de su casa, andaba perfumadito, siempre bien vestido. Y cuando el ciego lo toca, la voz es de Jacob, pero el olor a monte es Esaú. Arrímate para que te toque. Y cuando lo toca, no, este es el peludo, este es Esaú. Y lo estafa. Ahora, piense usted, ¿cómo quedó Jacob en relación al padre? Con el hermano ni hablemos, lo quiere matar el hermano, porque la primogenitura. Con el padre quedó, es decir, lo que él quería que el padre lo reconozca, se hundió más abajo. El problema que tenía acá la tara de celo de su hermano, que era el predilecto, se agudiza. ¿Ok? Este Jacob tiene este encuentro. Y él, si usted mira al final, él reconoce su condición. Dice el verso 21, si fuera en paz a casa de mi padre, antes, ¿sabes? El 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, no te tuvo un encuentro con Dios, pero él duda de que Dios pueda permanecer con él. ¿Por qué? Porque la conciencia lo acusa. Entonces, si Dios fuera Dios conmigo, me guardara en este viaje que voy, me diere pan para comer, no tiene. Me diere vestido para vestir, no tiene. Si volviera en paz a casa, no tiene casa. Ese está pobre, pero tuvo un encuentro con Dios. Y llegamos, bueno, la historia sigue, él llega a Harán, allí se enamora de Raquel, se enamora de Raquel, lo estafan, le dan a Lea, se tiene que hacer cargo de una mujer que no quiere y que jamás pensó casarse, pero ya se casó. Y él ama a Raquel y tiene que trabajar 7 años más, 14 años por Raquel. Y después se arma todo un lío, la cosa que le meten 2 mujeres más que él no quiere. Tiene 4 mujeres y tiene 11 hijos. Después al último tiene 12 que le ganó. Pero le quiero decir, la vida de él es muy complicada. Claro que ahora tiene una casa,
tiene un trabajo, porque él no es el dueño, él trabaja empleado por el suegro. El suegro era un atorrante, le vivía cambiando el sueldo, no le pagaba tiempo, lo vivía. Usted lea la historia. Pasa todos los animales, pero escúcheme, tiene la bendición, tiene la primogenitura. ¿Por qué? No me funciona. Yo no sé si usted se ha hecho alguna vez el planteo con el Evangelio. Yo me planteaba una vez. En el Evangelio me planteaba, digo, ¿cómo? Si esto no me enseña, ¿para qué me enseñó? Creyendo el Evangelio, si yo no vivo esto, aquello, yo no se lo dije a Dios. Duré como 6 meses fuera de la iglesia, no estuve. Y tuve una experiencia muy fuerte. Mi mamá fue una de las potencias que potenciaron eso. Y así tuve una relación que no la había tenido la primera. Y eso me solidificó. Empezó a funcionar la cosa. ¿Amén? Entonces estoy hablando de algo que estamos expuestos nosotros. No digo nosotros, ustedes, yo y ustedes. ¿Cómo venzo a Jacob? ¿Cómo venzo a Edgardo? Es como si Pablo diría, cuídate de lo que crees, la doctrina, y cuídate de Edgardo. No del diablo, no. ¿Sabe qué? El que lo va a llevar al infierno a usted no es el diablo, es usted mismo. El peor enemigo del hombre, o uno de los peores enemigos del hombre, es mi yo. Mientras mi yo no es tratado, voy a estar toda la vida en problemas. No sé si usted entiende cuál es el tratamiento del yo. ¿Cuál es el tratamiento que Dios le da al yo? ¿Qué hace con el yo? Lo mata. Si el Evangelio no te mata, no sirves. El día que Pablo dijo, muera yo, y viva Cristo en mí. Ahí está la llave. Mientras yo no muero, aún estando en el Evangelio, soy un problema, un peligro alto para mí en primer lugar y para todos los que me rodean. Y si he formado una familia, soy un problema para mi esposa y para mis hijos. Y aún estando en la iglesia teniendo la Biblia. Parece fuerte lo que digo, pero es real. Y no lo estoy haciendo con animosidad ni con ningún espíritu de crítica, porque vuelvo a ver si estamos en la misma escuela. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que tratar con Jacob. Mientras Jacob no muera, él no podrá vivir con el potencial que tiene la bendición de Dios y que tiene la primogenitura. No sé qué idea tiene usted de lo que es tener la bendición de Dios. En pocas palabras, tener la bendición de Dios es contar con el apoyo de Dios en todo lo que hagas, en todo lo que camines y en todo donde vayas. En todo lo que tú deseas, si tienes la bendición de Dios, las puertas se te van a abrir. Contactos se dan, que a lo mejor te desagradan, pero esos contactos Dios los va a usar como un trampolín para llevarte a que tu deseo se cumpla. Hay una síntesis que creo que nombré en otras reuniones, en la boca de Esaú y en la boca de Jacob, porque después se encuentran en Peniel. Esaú dice, yo tengo muchas riquezas, tengo mucho, soy rico.
Jacob le responde, yo tengo toda riqueza. Escuchen, mucho o todo, ¿quién tiene más? Pero tengo que entender el todo de Jacob. El todo de Jacob no es lo mucho de Efraín, de Esaú. Esaú dice, tengo mucho, porque él es el hombre que no conoce a Dios. Que para él, el ser exitoso en la vida es tener mucho. Muchas propiedades, muchos autos, mucha plata, muchas empresas. Iba a decir muchas esposas también, porque hasta rompe el matrimonio y se casan de vuelta. Ese es el concepto que tiene el mundano de mucho. Pero el todo de Jacob no es igual. Cuando Jacob dice tengo todo, no es que tengo muchos autos, muchas casas. Tengo todo lo que yo quiero, todo lo que yo he tenido mis gustos en la vida, me he salido con el gusto. Dios me ha dado el gusto. Si quise irme de vacaciones y dije no, la bendición de Dios me cumplió el deseo. Si quise tener empresa propia, Dios me cumplió el deseo. Me sacó del empleo del suelo y formé mi empresa propia. Y formé dos empresas propias. Es decir, todo lo que él quería, todo, la bendición de Dios se le daba. Eso es la persona bendecida. Donde quiera que vaya, donde quiera que está, las cosas le salen bien. Si no, lea la vida de José, 17 años. Está esclavo en la casa de Potifar, y Potifar, su amo a Egipto, mundano, idólatra, le dice, José, Dios está contigo. Mundano le dice, Dios está contigo. No mis dioses, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces, Dios lo hace prosperar en tu mano. Tú eres un joven bendecido, lo dice un mundano. Después lo ponen preso, acuérdense, lo engañan. Y en la cárcel todo lo que José hacía, el carcelero estaba feliz, porque José le llevaba a la cárcel modelo. Todo estaba en orden, los presos prosperaban. Y el carcelero le dice, todo lo que José hace, Dios lo prospera, es un bendito de Jehová. ¿Entiendes lo que es el bendecido? Esto Jacob no lo vivía, siendo que él la tenía. Voy a hacer un algo. Míreme con cara seria. Le pregunto, ¿usted tiene la bendición de Dios? Le pregunto, ¿usted tiene la bendición de Dios? Le vuelvo a preguntar, ¿usted tiene la bendición de Dios? Voy a cambiar la táctica. Levante la mano los que tienen la bendición de Dios. Hace bien, si usted no la levantó, podría haberlo hecho, pero decirlo de aparentar. Pero hace bien, es sincero. Y yo le voy a decir que si usted cree en Cristo y usted tiene la bendición de Dios, lo que pasa es que no lo sabe. Y menos sabe cómo funciona. Y hay muchos creyentes que dicen que la tienen y no le funciona, porque no saben cómo funciona. Ahora sí, si usted tiene su Biblia, ya sea en el celular, abra en Efesios, capítulo 1, verso 3. Efesios 1, 3. La epístola del apóstol Pablo. Efesios 1, 3. Primero que todo, en el verso 1, esta epístola no es para la gente que no conoce a Dios, es una epístola para la iglesia.
Es una epístola para los creyentes, así como nosotros, para la congregación, es decir, para nosotros. ¿Y qué dice el verso 3? Escuchen, escuchen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, a nosotros, a usted, a mí, a usted, a nosotros, nos ha bendecido, no del tiempo, está en pasado, ya lo hizo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Míreme, yo apelo a su inteligencia, a su que lo es. ¿De cuánta bendición está hablando? ¿Qué es toda? El 100%. ¿Quién la tiene? Nos. Díganos. Yo y los hermanos y yo. Tenemos toda. Es decir, cuento con todo el favor de Dios para lo que yo deseo. ¿Quieres tener una casa? Usted simplemente tiene que expresar el deseo. Y no me sorprende que en menos del año usted tenga una casa. ¿Quiere tener un trabajo? Y Dios va a usar contacto, cosas, te va a dar un sueño, una idea para que hagas algo y vas a tener un trabajo. Es decir, la bendición de Dios te abre las puertas. Eso es fabuloso. Jacob la tenía y no le funcionaba. Al contrario, era un problema la vida de él. Lo estafan por la esposa. Trabaja de empleado y el patrón que el tío lo vacuna cada 2 por 3 lo estafa. Todo al revés. Parece que estuviera maldito, no bendito. ¿Por qué? Porque no sabía cómo funciona. Entonces, ergo, si yo sé que tengo toda la bendición. La segunda pregunta que de maduro nace. ¿Sé cómo funciona? Entonces pregunto, ¿cuántos saben cómo funciona la bendición de Dios? Porque si no me pasa lo de la computadora, tengo una computadora y lo único que hago es 1 más 1, 2, papá, mamá, cuando tengo un potencial tremendo. Es bueno ser sincero. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren aprender cómo funciona la bendición de Dios? 2, 1, 2, hermano, tenemos que pedir testimonio. ¿Y cómo funciona? La Biblia lo dice. Primero, hay 3 líneas generales. La bendición de Dios funciona primero por obediencia. ¿Qué es obedecer? En términos bíblicos, es estar sujeto a Dios. Yo digo Señor, no que Señor, o digo Jesús, tú eres mi Señor. Y a la hora de tomar una decisión, yo ni lo consulto, lo hago por mí mismo. ¿Sabe qué? Yo me río, pero yo he llorado sobre esto. Porque a veces hemos tomado decisiones
y nos ha salido todo para atrás. Entonces venimos, Señor, ayúdame. ¿Qué pasó? Esto que hice, que decidí, mire cómo está todo para atrás. Entonces me dice, y me pediste a mí, me consultaste. No. ¿Quién es el Señor? ¿Vos o yo? Tú. Ah, yo soy el Señor y vos estás por encima mío. Por eso digo, obediencia tiene que ver con sujeción a Dios como Señor. Cada cosa que yo hago, escúcheme, usted no conoce el futuro. Yo no sé si este amigo o amiga es bueno o es malo. Note que al principio todo el COVID va bien. Pero Dios sí conoce. Al rey dijo, Dios, no te conviene ese rey, no te vas bien. Ese rey era suficiente, ya bendecido. No, yo no me equivoco. Y después se le salió traicionando, le hizo la guerra y se quedó con el reino. Es decir, obediencia tiene que ver con poner a Dios como el consultor principal. Señor, es tu voluntad que haga este viaje, es tu voluntad que yo acepte este trabajo, es tu voluntad que yo tenga esta relación con esta persona. ¿Me está escuchando? Porque después que nosotros tomamos decisiones que las cosas salen para atrás, ¡ay, Señor! Y Dios dice, ¿quién te metió ahí? Yo. ¿Y cómo no me consultaste? Entonces, la bendición se actúa obediencia, que no es poco. Primero, obediencia. Segundo, no sé cómo será el orden. Tengo que creer que la bendición existe y funciona. Eso de la bendición eso no es para mí, eso es cosa del Evangelio. Si no crees, no funciona. Entonces, obediencia y fe. Y tercero, es el combustible de la bendición. ¿Cuál es el combustible de la bendición? Y lo vamos a mirar en Jacob. ¿Por qué a Jacob no le funcionaba? Voy a leer lo mismo que él dijo, en el mismo 28 de Génesis que hemos leído. Dice esto Jacob: verso 22 del capítulo 22. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Escucha ahora, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Note que no le dijo Dios, fue Él. Por su boca muere el pez. ¿De dónde sacó Jacob esta idea del diezmo? Porque todavía Moisés le apareció, ni está la ley del diezmo. ¿De dónde sacó? Solo hay un antecedente en la Escritura, que está en el libro de Génesis, con Abraham, que es su abuelo. Cuando Abraham vuelve de la guerra, de vencer a una confederación de 4 reyes, se le aparece Melquisedec, un sacerdote que aparte de ser sacerdote es rey. Y él no es sacerdote de Jehová. Él es sacerdote de El Elión. Si usted lee
Dice, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Dios Altísimo es el Elión. Y tengo que entender quién es el Elión. Y tengo que entender quién es Jehová. ¿Dónde aparece por primera vez Jehová como Jehová? Piensa. No con Abraham, no con Isaac y no con Jacob. ¿A quién adoraban Abraham, Jacob y Isaac? Adoraban a él. ¿Por qué le puso Bet-El? Peni-El. Bet es casa. Este lugar es casa de Dios. La palabra Dios es Él. Esto no es otra cosa que casa de Él. El Dios por excelencia de los antediluvianos y de los primeros patriarcas fue Él. Todos adoraban a Él. Él, lógicamente, que es el mismo. A ver. Entendamos una cosa. No estamos hablando de varios dioses. Estamos hablando de la misma persona divina, pero en etapas de revelación al hombre. Por ejemplo, usted nace, es el hijo de su papá, pero usted estudia el primario y recibe un diploma que usted es el hijo de su papá, pero tiene un primario. Usted es un alumno primario. Después hace un secundario y recibe un título de secundario. Y se hace un tercer nivel universitario y se diploma, usted recibe una profesión. Entonces, hijo de su papá, él abogado, el ingeniero, el plomero, porque son oficios también, es la misma persona. Y de repente usted es escritor, fue abogado y es el escritor. Pues, son roles que en la etapa de la vida usted recibe, pero que es usted. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Uno lo identifica como el escritor, otro como abogado, otro como el hijo de, otro como el nivel secundario, un bachiller, es decir, distintos roles. Él es el primario, es el Dios primario. Cuando Dios se le revela a Moisés, se le revela como el Dios de los tres, de Abraham, de Isaac. Y Moisés dice, sí, está bien, tú eres el Dios de Abraham, Dios de Moisés, Dios de Jacob. Pero, ¿cuál es tu nombre? Entonces Dios se le revela como yo soy. Yo soy, en tetragramón. Yud, Hei, Bat, Hei. I, H, W, H. Yo soy. Luego, la escuela inglesa del nombre hebreo del Señor, Adón, o Adonai, y del nombre hebreo de Dios, Elohim, interpone las vocales y las mete dentro de la IH, A, y de la H, B, y de la B, H,
Ah, entonces aparece el nombre de Yahvé. Pero eso la creo la escuela inglesa. En hebreo no hay vocales. Es decir, que Jehová es un nombre inglés que lo adapta al tetragrama que no se puede leer. ¿Me está siguiendo? Pero el Dios que se le aparece a Moisés es Él. Cuando usted mira la historia de Israel, las tribus del sur, que fue Judá y Benjamín, adoran a Yahvé, al tetragrama. Pero las tribus del norte no adoran a Yahvé, adoran a Él. Y para complicar más la cosa aparece Melquisedec, que él no adora ni a Yahvé ni a él adora a El León, que es el mismo Dios, pero que en determinadas circunstancias se les revela de un perfil espiritual diferente, pero es el mismo. Si usted me pregunta de los tres cuál es el más alto, el nombre es el mismo Dios, pero su rol más es el León. Note que Jesús no es un sacerdote arónico, es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, que Jesús sirve a el León. No sé si le aclaro. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque tiene que ver con lo que estamos mirando. Jacob tiene una revelación de Dios. Él se le reveló a él. Como se le reveló a Abraham, se le reveló a Isaac. Ahora, ¿por qué él le da los diezmos? Porque su abuelo Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. La Biblia no explica por qué. Pero hay libros de la cultura hebrea que son antiquísimos y que vienen de la tradición oral. La tradición oral, lógicamente, que es más grande que la tradición escrita. Dice que no habría libro para escribir de todo lo que Jesús dijo y hizo en 3 años. Imagínense que no hay libro para escribir todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel o con los patriarcas. Se llama la tradición oral. Y en la tradición oral, en los tiempos de los patriarcas, había una tradición en la guerra, que cada vez que un ejército con su rey ganaba una batalla, el botín del rey es la 10ª parte de todo lo que se ganó. El rey, el pueblo todo, le daba la 10ª parte de todo el botín, porque esa era la paga del rey en la guerra. Por un lado, primero. La segunda tradición oral muestra de que hay una guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y dentro de la guerra espiritual, así como hay un rey en la parte física, en la parte espiritual hay un líder. Ese líder es un maestro, el maestro de guerra, un rabá, un rabí, un rab, un rabén, en la terminología hebrea. Entonces, como en la guerra física se le daba el botín de guerra de todo el producto que se ganó al rey, en la guerra espiritual el diezmo se lo da al maestro de Torá, al maestro de Torá. ¿Por qué Abraham le da el diezmo a Melquisedec?
Melquisedec no es un nombre, como Faraón tampoco es un nombre, como César tampoco es un nombre. César es como un título, Faraón es un título, Ramsés II fue un faraón, pero hay muchos faraones con otros nombres. Y Melquisedec fue un rey, y el Melquisedec al cual Abraham le da los diezmos es Shem. ¿Quién es Shem? Shem es uno del tercer hijo de Abraham, de Noé. Noé tuvo 3 hijos. Shem es uno de los hijos. Y Shem fue el hijo amado de Noé. Y todo el conocimiento que Noé tenía de él, de Dios, lo traspasó a Shem. Cuando Abraham nació, Nimrod lo quería matar por una profecía que los augures dieron. Entonces lo llevaron al niño con un ayo y lo metieron en una cueva. Estuvo hasta los 3 o 4 años que empezó a caminar Abraham como niño y a hablar bajo un ayo. El ayo lo educó. Y cumplió ya los 4 o 5 años. El niño necesitaba otra instrucción. Entonces lo lleva a un tutor. El tutor de Abraham fue Noé, que estaba vivo. Lo lleva a Harán y Noé lo toma como alumno, como discípulo, como Yehudín se llama, lo toma a Abraham hasta la edad de 13 años. Es decir, todo el nivel primario, Abraham aprende a escribir bien, historia, aprende principios espirituales, aprende de su abuelo Noé, que era su tutor. Pero cuando cumplió 15 años, Abraham necesitaba un nivel superior, tenía que aprender a negociar, a comprar, vender, el arte de la prosperidad. Entonces ya no, el tutor ya no cumple esa función, necesita un curador. El curador de Abraham es Shem. Shem le enseña los artes de la guerra espiritual, le enseña a comprar y vender, le enseña cómo funciona la prosperidad, el mundo material, la ley de la cosecha y la siembra. Entonces, la costumbre era dar el diezmo siempre al maestro de Torah. Entonces, cuando aparece Shem, cuando aparece Melquisedec, es Shem. Y Abraham, de todo el botín que traía, como es un maestro de Torah, le dio el diezmo. El diezmo, cuando se lo da al maestro de Torah, se activa la bendición, potencia la bendición. Y cuando aparecen los profetas, Malaquías lo aclara más. En el capítulo 3 dice: vosotros me habéis robado ¿en qué? En vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Pero traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí y verás si no se abren las ventanas. Claro, la bendición se activa. Se abran las ventanas de los cielos y se derrama bendición hasta que sobreabunde. Me doy cuenta ahora lo que me pasó a mí cuando me recibí, 22 años. En 7 años Dios nos prosperó de una manera tremenda, porque dábamos los diezmos. Y esto es lo que activa el diezmo. Diga, obediencia, fe y doy el diezmo. Aclaro más, pero ya que me metí en el tema. ¿Por qué Dios necesita que me dé el diezmo? Si Él es dueño de todo. Él es dueño del oro, de la plata, de todo es de Él, la creación es de Él. ¿Qué necesita que le dé? Le sobra. ¿Pero por qué lo hace?
muy simple. Cuando el hombre Adán peca, contamina toda la creación. Toda la creación está bajo pecado, está contaminada. El pecado mató a Abraham y toda la creación está bajo muerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo produzco con mis manos algo, un sueldo, el 100% de mi sueldo sale de manos que pecadoras, Adán, el cuerpo de Adán. Entonces ese 100% del producto es negativo, está contaminado, es muerto. ¿Cómo hago yo para vivir en la tierra, para que lo que yo produzca no sea negativo, sea positivo, que tenga vida? Entonces Dios da la solución. Dios dice, escúchame, si ustedes me dan a mí el diezmo, yo en el diezmo voy a quitar toda la negatividad del producto de ustedes. Todo lo negativo que tiene el 90% va a venir al diezmo. Va a decir que el diezmo es una economía maldita para el hombre. ¿Por qué? Porque así Dios neutralizó todo el pecado de la economía. Pero al estar en las manos de Dios, ese 10% se purifica. Ese 10% es como la vacuna. Si el 100% está contaminado de COVID, y yo te digo, ponete el diezmo, la vacuna, ¿qué va a pasar? Todo el virus se... y queda sano. No sé si me explico todo. Entonces, ¿qué pasa? Es importante cuando yo doy lo que estoy haciendo, cuando doy el diezmo, estoy purificando el 90% que me queda en la mano. Ese 90% al no tener muerte, al no tener negativo, tiene la capacidad de abrir las ventanas de los cielos y la bendición fluye. Poca cara de asombro, porque para mí cuando se me reveló esto, ¡wow! Poder de Dios tiene el diezmo. Es decir, yo sería necio en no vacunarme. ¿Y por qué se enfermó? ¿Por qué tiene COVID? No me vacuné. Y dice, yo no me vacuno, yo no pago el diezmo. Y algunas personas en mi iglesia están así. Y están contaminadas, no producen. No va más allá. Porque no se activa la bendición. Es lo que pasó con Jacob. Jacob no le pagó el diezmo. Cuando aparece Peniel, y aparece, dice, que aparece, la palabra que se usa es un nombre, varón, aparece un varón. En la terminología bíblica, varón de Dios puede ser un ángel o un hombre, pero que tiene la unción de Dios. Por eso un profeta es un varón de Dios. No a cualquiera se le llama varón de Dios. Tiene que tener la unción del ángel, es un varón de Dios, y el profeta es un varón de Dios. Se le apareció un ángel. Ese ángel es el ministro de Hacienda, es la DGI. Le dijo, querido Jacob, tenés que ponerte al día. Si querés pasar a Betel y que la bendición de Dios se actúe, tenés que ponerte en cuenta, pagar tu diezmo. Cuando él paga su diezmo allí, no tengo más tiempo. Si usted lee en Peniel 2, capítulo más allá del 28, Jacob queda solo, pasa sus dos familias, sus dos campas, sus dos empresas, vacas, todo, y él queda solito, como estuvo en Betel, sin techo, sin casa, sin familia, sin hijos, queda solo. Y así se le aparece la DGI. Y le dice, bueno, vamos a empezar de vuelta. De vuelta está como al principio. Pero no cumpliste con tu diezmo. Ahora cumplí, y en esta etapa vas a ver una etapa así. Cuando vuelve a aparecer en Betel,
El segundo Betel, ya con esto termino. El primer Betel dije capítulo 28, ¿no? El 28 está Betel. En el capítulo 32 está Peniel. Y luego aparece de vuelta el 35, por segunda vez está en Betel. Pero esta segunda vez no es el Jacob que no tiene casa, es el Jacob que está súper bendecido. Familia, empresa, todo, por eso dice, todo lo que yo he querido de la vida Dios me va a dar. Todo. Porque ahora cumplió su vida, activó la bendición, funcionó la primogenitura. No tengo tiempo para entrar a Peniel, porque así está la parte brava. Yo simplemente dije que peleó con él un varón. Allí Jacob se enfrenta con Jacob. Allí muere el yo Jacob. ¿Cómo sé que muere? Porque él nace de nuevo. Y él no nace como Jacob, tiene una identidad nueva. No será más tu nombre Jacob, engañador, el estafador. Tu nombre es ahora Israel. Note Israel, él. El Dios él. Israel, entre las traducciones que tiene Israel, es el príncipe de Dios. Antes era un pordiosero que no tenía nada. Ahora es un príncipe. Esa es la identidad. Jacob quedó enterrado en Peniel y nació de nuevo. Eso es lo que nos pasó ese día que tú aceptaste esa Cristo. El yo Edgardo murió y nace Israel, nace un príncipe de Dios. Y miren su rostro, oramos. Señor, te damos gracias por estas verdades eternas. Esto que hablamos por tantos años está escondido en estas palabras. Está oculto a los ojos del hombre. Pero el Espíritu de Dios viene sobre el ministerio de la iglesia y nos los revela a nosotros. Esta predicación no sirve de nada si tú no aceptas de que en Cristo Jesús tienes toda la bendición de Dios y de que en Cristo Jesús tú eres primogénito, aunque quizás en el plano natural no eres el primero, pero Cristo sí es el primero y por estar en Él tú eres primogénito de entre muchos hermanos primogénitos. Cuando tú aceptas esto, este es el primer paso. Pero el segundo paso es que tú tienes que reconocer que necesitas obedecer a Dios como tu Señor. Necesitas creer en Él. Y necesitas dar la parte que es de Dios. El diezmo, cuando yo lo uso, es maldición para mí, porque allí está concentrada todos los virus de la economía. Pero cuando yo lo doy a Dios, lo descontamino. Y mi 90% queda limpio. Y Dios puede tomarlo y usarlo, multiplicarlo a 100, a 30, a 60. Así es. En esta noche, si usted entendió esto, y usted quiere decir, Dios, yo quiero empezar una etapa nueva en mi vida, con esta luz, con este posicionamiento de ser un bendito y un primogénito, póngase de pie
Si usted quiere empezar esa nueva etapa, póngase de pie y recuerde que como Jacob, usted tiene un compromiso. Reconocerle a Él como Señor, ser obediente. Cree en que tú eres primogénito y que tienes el diezmo y que tienes la bendición. Tercero, dar siempre lo que es de Dios el 10%, para que el 90% tuyo quede limpio y cada mes tenga la virtud de prosperar. Señor, tú ves, cada uno de nosotros estamos en pie, reconociendo esta verdad, aceptando este principio. Este pequeño rebaño puede afectar la economía de una ciudad, porque en poco tiempo acá puede haber empresarios, mujeres empresarias, aunque no tengan una formación profesional, pero la bendición de Dios hará que una mujer que no ha terminado el primario en poco tiempo maneje una economía de millones de millones, que tenga empleados, que tenga una infraestructura de gobierno y que esté aplicada a un perfil de negocio inmobiliario, construcción, vestimenta, turismo, no sé qué será. Pero esto es factible y es así. Por lo cual oramos y soltamos esta palabra de bendición en el nombre de Jesús. Bendice nuestro diezmo, bendice nuestra ofrenda y honra nuestra fe en la primogenitura, en la bendición y nuestro reconocimiento a ti, Jesús, como nuestro Señor, no solo el Hijo de Dios, no solo mi Salvador, mi Señor, que gobierna mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos, mire la oración que nos hizo es poderosa. Si usted la cree, no me sorprendería lo que pudiéramos ver en su vida el día de mañana. Gracias, Señor. En esta noche, al terminar esta ponencia, queremos dar nuestra ofrenda a nuestros hijos. Y en esta fe lo vamos a hacer. Por lo cual oramos que tú bendigas